Y le hablaba la pasada semana de que dentro de los dones que da el Espíritu Santo hay podemos categorizarlos, ¿verdad? Que aunque la Biblia no los categoriza, pero nosotros como seres humanos los categorizamos. Y en este aspecto yo me voy a enfocar en los dones de manifestación, pero únicamente en 3 dones de manifestación, que dentro de los dones de manifestación están los dones de poder. Y en eso yo me voy a enfocar hoy. En los dones de, ¿en los dones de qué? De poder. Y esos son el don de fe, el don de hacer milagros y el don de sanidades. 3 dones de poder. Y a modo de introducción tenemos que comprender y recordar que quien nos da estos dones no es el pastor, no es el líder, no es tu esposo, no es tu esposa, sino que es el Espíritu Santo de Dios, que es quien los da a la iglesia. ¿Para qué? Para manifestar poder de Dios aquí en la tierra. Por eso estos 3 dones se categorizan como dones de poder, porque por medio de ellos se manifiesta el don, se manifiesta el poder de Dios aquí en la tierra. Y nosotros, la iglesia, estamos plantados aquí en la tierra, no estamos en el cielo, que aunque nuestra ciudadanía es una celestial, estamos plantados y posicionados humanamente hablando aquí en la tierra, y tenemos un llamado, tenemos un propósito, tenemos un compromiso, tenemos una asignación dada por Dios y la tenemos que cumplir en todo momento. Y estos dones de poder nos van a llevar a nosotros a ver esa manifestación sobrenatural del poder de Dios en nuestra vida o en la vida de otros. Y cuando hablamos de estos dones de poder, es ver ese poder sobrenatural sobre tal vez aquellos aspectos que para nosotros es imposible hacerlo, como por ejemplo la fe, sanidades y milagros. Los 3 dones de poder dentro de los de manifestación. ¿Ok? Repito, estos 3 dones se categorizan como los dones de poder, pero están bajo la sombrilla de los dones de manifestación. ¿Ok? Así que tengan eso siempre presente. Los dones no son para hacer una exhibición, no es para exhibir o para que alguien me vea o vea que Dios me use, sino que tienen un fin, y es glorificar a Cristo y edificar a la iglesia por medio de cada uno de estos dones que son manifiestos. Repito, es para glorificar a Cristo, pero también para edificar la iglesia. Tenemos que tener claro el propósito de estos dones. Y comienzo con el don de fe. Es esa certeza sobrenatural que te va a llevar a creer lo que tus ojos no ven. El libro de Hebreos 11 lo dice claramente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Pero no te voy a hablar de cuánta fe hay, porque ciertamente podemos hablar de la fe salvadora, la fe como fruto, pero también la fe como don. Y yo te estoy hablando de la fe como don. ¿Ok? Esa fe o ese don que me va a llevar a ver manifestado el poder de Dios mediante el vehículo de la fe. Y mediante estos 3 dones que te estoy hablando hoy, se manifiesta el poder de Dios. Aleluya. Ahí dice: a otro fe por el mismo Espíritu. O sea que no hay espíritu distinto, no es una persona distinta, sino que es el mismo Espíritu quien entrega y da estos dones a la iglesia. No es la fe salvadora, no te estoy hablando de la fe que te lleva a creer en Jesús, aceptarlo y ser salvo. Te estoy hablando de ese poder que viene sobre ti, de ese regalo de parte de Dios y del Espíritu Santo que llega a tu vida con el propósito de infundir en ti o inyectar
manifestar esa fe que como resultado te va a llevar a ver algo sobrenatural, algo que en el sentido común no lo vas a lograr ver, no lo vas a obtener, no lo vas a alcanzar, pero la fe como dona hace que las cosas imposibles se hagan posibles por medio de la fe. Cada creyente tiene la fe de creer en Cristo, como dice Romanos 12:3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El don de fe es una manifestación especial del Espíritu Santo que te hace creer más allá de lo natural sin vacilar ni dudar, aún en medio de lo imposible, aún en medio de la circunstancia, te ayuda a creer aunque los que te rodean duden. Eso hace el don de fe, te ayuda a mantenerte firme en una posición, en una postura, en una dirección, aunque los demás quieran ir a la dirección contraria, aunque los demás lo vean imposible. Cuando el don de fe se manifiesta sobre tu vida, tú sabes y permaneces creyendo que aquel que te llamó lo puede hacer, lo puede cumplir, lo puede manifestar. Y ese es el don de fe. Algunos ejemplos de este don de fe está cuando Elías confía plenamente en Dios. El profeta Elías confía plenamente en Dios, en que Dios, a pesar de que había una sequía, iba a enviar lluvia. La palabra en el libro de Primera de Reyes dice: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Mira qué interesante, aquí el profeta Elías dice estas palabras: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Tal vez esto para ti no parece impresionante. Usted encontrará, pero qué de impresionante hay en esas palabras que usted acaba de decir, pastor. Es que si tú no comprendes el contexto, tú no vas a comprender la magnitud de lo que se estaba viviendo ahí y de lo que este hombre de Dios nos está enseñando hoy. Y es que no solamente había una sequía, no solamente habían pasado años donde no caía una gota de agua. Aquí este hombre de Dios llamado Elías le da estas palabras y dice: porque una lluvia grande se oye, cuando no había ni una sola nube en el cielo, cuando habían pasado años donde no caía una gota de lluvia, donde ya tal vez las plantas estaban secas, donde tal vez ya había mortandad en la fauna, en la flora, habían animales y plantas tal vez muertas, secándose porque no había agua. Eso lo provoca una sequía extrema, y eso era lo que se estaba viviendo en ese momento dado. Sin embargo, este hombre de Dios, lleno del poder de Dios, dice: una lluvia grande se oye. Sus oídos físicos no estaban escuchando una lluvia, sus ojos no veían una nube, su nariz no olía el olor de la lluvia. Sin embargo, una cosa es su carne, sus sentidos, y otra cosa muy distinta es lo espiritual. Y ahí es que te vengo a hablar de la fe. Porque la fe nunca está atada a nuestros sentidos. La fe nunca va a estar alineada a nuestro entorno. La fe nunca va a estar confabulada con nuestras emociones, con nuestros familiares, con lo que me rodea. Y este hombre, lleno de poder y de fe, confiaba en Dios, que aunque no había una nube, sabía que venía por ahí, que aunque no escuchaba la lluvia físicamente, su espíritu le confirmaba que cuando él caminara y orara al Dios poderoso, él moverá su mano y provocará una manifestación en lo terrenal. Eso lo hace la fe. Y este hombre,
escuchaba lluvia donde no había nubes, donde no habían señales y nada de lo que sus ojos veían. Le decían, por ahí viene una tormenta, por ahí viene un aguacero. Nada le decía esto, nada le gritaba, nada le confirmaba. Tal vez al que se lo dijo, que aunque fue obediente, tal vez pasó por su mente, pero ¿por qué le pasa a este hombre? ¿Qué lluvia está escuchando él? Pues si yo no estoy viendo ninguna nube, no escucho nada. Llevamos años sin ver una gota caer del cielo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Y este hombre, en medio de la realidad, en medio de lo que estaba viviendo, él se postró y comenzó a orar hasta que el cielo respondió a lo que su espíritu recibió y creyó. Lo que para ti es imposible, cuando nosotros nos aferramos al que hace todas las cosas posibles, es como tocar un botón que hace que las puertas de los cielos se abran a nuestro favor y a favor de esa fe que ha sido depositada en nosotros y que no es otra cosa que confiar en Dios a pesar de lo que estamos viviendo. Y este hombre nos da una enseñanza de lo que es fe. Humanamente no es fácil manifestar esta fe, porque es que esta fe tiene que ser infundida por el Espíritu de Dios. Esta fe tiene que ser colocada en nosotros por el Espíritu de Dios. No la poseemos nosotros. No tenemos la capacidad de tú y yo tener una fe tan grande de hacer que las montañas se muevan. No hay una capacidad de fe en nosotros suficiente como para hacer que venga una lluvia en medio de una sequía. Por eso es necesario el Espíritu Santo de Dios. Él nos llena de poder, Él nos capacita para creer las cosas imposibles posibles, para ver lo que no estamos viendo, verlo manifestado en nuestra vida. Olvídate de tu condición, olvídate de lo que te rodea, motívate y muévete por fe. Pídele al Espíritu Santo que te llene, que te capacite para que puedas trastornar los cielos y la atmósfera en la que estás puesto, para que gloria a Dios sea dada y el pueblo de Dios sea edificado. Aleluya. También vemos un ejemplo bíblico que lo voy a mencionar solamente. El apóstol Pablo iba directo a un naufragio. Directo a un naufragio. Estaba encarcelado, estaba atado, era parte de un grupo de reos. Lo estaban transportando de un lugar a otro y se levanta una tempestad. Aunque todavía no habían naufragado y todavía no se sabía qué iba a pasar, el temor y los sentidos humanos comenzaron a aflorar en ese momento dado. Y en medio de ese momento y de ese entorno donde está impregnado de emociones humanas, había un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. Y si hay un hombre y una mujer en un lugar donde está aflorando la humanidad, las emociones, tiene que cambiar el entorno, tiene que cambiar la situación. Cuando hay un hombre o una mujer llena de fe en un lugar que tal vez va directo al naufragio, tal vez hay temor y hay miedo, la situación obra a favor de los que le creen y la fe se manifiesta en nosotros cuando nuestra confianza permanece en aquel que te dio una palabra, en aquel que te dijo: cuando pases por el fuego no te quemarás y esa llama no va a arder en ti. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, no te anegarás, porque yo caminaré contigo. Cuando tú comprendes la palabra que hay de Dios sobre tu vida,
No hay quien te quite la confianza en Dios. No hay quien arranque de ti la fe que ha sido depositada y manifiesta por medio del Espíritu Santo. Porque es Él el que da los dones. Y Pablo dijo estas palabras: yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Él no veía nada positivo, él no escuchaba nada positivo, él estaba rodeado de personas que no eran positivos. Sin embargo, él creía en la palabra que Dios le dio a él, y él sabía que aunque naufragara la embarcación o la nave en la que estaba, sabía que ninguno iba a perecer, porque el Señor se lo dijo así, y si el Señor lo dijo, Él lo va a cumplir. Y él descansó en esa palabra, él descansó en esa promesa y manifestó y desató una fe en este hombre de Dios. Aleluya, aleluya. Iglesia, es necesario el don de fe. Necesitamos el don de fe. El don de fe es cuando el Espíritu deposita en ti una convicción instantánea y sobrenatural de que algo ocurrirá, porque así Dios lo ha dicho. No depende de las emociones, sino de esa certeza espiritual que ya el Espíritu Santo ha comenzado no solo a depositar, sino a hacer hervir dentro de ti. Y cuando algo hierve, yo no sé, aquí yo creo que es que nadie cocina. No es lo mismo una olla llena de agua a temperatura ambiente que una olla llena de agua hirviendo. Cuando una olla llena de agua está hirviendo, el agua que está dentro comienza a desbordarse, comienza a salirse, comienza a rebosar la olla, porque ahora aquello que está dentro comienza a salir, comienza a manifestarse externamente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando no solamente estamos llenos, sino cuando caminamos en obediencia. Hace que nuestro espíritu comience a hervir y salga de nosotros ese poder manifestado. Aleluya. Aleluya, no sé si me estás entendiendo, pero el Señor está llamando a una iglesia a que camine y hierva en su presencia, hierva en su espíritu, que logre que todo lo que ha depositado el Señor en ti y en mí salga manifestado externamente, porque es como único. Esta ciudad va a ser trastornada cuando la iglesia no solamente está llena, sino que camina en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y eso es el don de fe. Pero te voy a hablar ahora del don de milagros, que es esa acción sobrenatural de Dios manifestarse. Ahí, como leímos 1 Corintios 12:10, dice: a otro el hacer milagros. ¿Y qué es un milagro? Un milagro es una intervención directa de Dios en las leyes naturales para demostrar su soberanía y cumplir su propósito. Repito, un milagro es una intervención directa de Dios sobre las leyes naturales para demostrar su soberanía y cumplir su propósito. El creyente no es quien hace los milagros por su propia cuenta o por sí solo, sino que Dios lo hace a través del creyente, pero no cualquier creyente, sino aquel creyente que está lleno de fe. Porque es necesario que esté el ingrediente de la fe para poder ver milagros manifiestos.
Si no hay fe, no va a haber milagros. Mientras más fe haya, más milagros van a haber, más manifestaciones sobrenaturales van a haber. Por eso, como iglesia, tenemos que comprender y meternos en la palabra, porque la palabra es un 20-20, es un abono espiritual que nos lleva a crecer, a anhelar más de su presencia, a anhelar más de su llenura, para comenzar a manifestar estos dones. Pero no es posible si no hay fe. Necesitamos la fe. Un ejemplo de esto, cuando Moisés abrió el Mar Rojo, digo abre el Mar Rojo porque quien lo abrió fue Dios, ¿verdad? Pero en el momento en que Dios le dice a Moisés, dile a mi pueblo que marche, él, cuando comenzaron a marchar, él extendió, como le dijo el Señor, su mano, y ahí vieron cómo se dividieron las aguas del Mar Rojo. Eso es un milagro, es una obra directa, una intervención directa de Dios sobre las leyes naturales. No es natural que un cuerpo de agua se divida en dos por sí solo. Hoy en día, como tú puedes dividir es poniendo una represa, poniendo algo que divida, pero un milagro es cuando Dios interviene y toca, cambia, quebranta las leyes naturales, las leyes de la física, porque la física, que aunque en esos tiempos no estaban como hoy, la física hoy no te va a poder explicar eso si no es por medio de un milagro. No hay una fórmula física, ni matemática, ni química que te lleve a ti a comprender qué fue lo que pasó con el Mar Rojo. No hay lógica. Eso es un milagro, cuando no hay explicación. Un milagro cuando la ciencia te dice que ya no hay. También eso es un milagro cuando Dios obra. Que aunque también está manifestado el don de sanidad, pero tenemos que tener claro que el don de milagros no siempre está relacionado a la salud. Es decir, cuando se trata de la salud, estamos hablando de sanidades. Pero cuando hablamos de milagros, por ejemplo, es cuando tal vez yo no tengo un dedo, y por medio de la fe, el Señor me desarrolla un dedo. Tal vez nací sin una pierna, pero el Señor, por medio de ese milagro, hace crecer una pierna. Cuando tal vez tienes una pierna más larga que otra y se ora por ti, y la pierna más corta se estira hasta llegar a la medida de la pierna más larga. Eso es un milagro, algo sobrenatural que rompe con las leyes naturales. Estos no son sanidades. El que se te cree un pie, una pierna, un brazo, una oreja, un ojo, eso no son leyes, eso no es sanidad. Esos son milagros manifestados por Dios en esta tierra, que edifica la iglesia, fortalece nuestra fe y nos sigue recordando que Dios tiene siempre la última palabra. Aleluya. Y un ejemplo de esto es Moisés cuando se abrió el Mar Rojo. También otro ejemplo es cuando Josué estaba en un momento dado y dice: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y dice el texto que cuando él dijo eso, el sol se detuvo y la luna se paró. Eso es un milagro. Eso no es sanidad. Eso no es otra cosa que sea un milagro. Algo sobrenatural que rompe con las leyes naturales. Esos son milagros. Otro ejemplo, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando el cielo los bendijo y los partió y dio a sus discípulos. Eso es un milagro, porque no hay explicación y se rompe con toda ley natural. No hay forma de que tú vayas al supermercado, al banco y te multipliquen así porque así 5 panes. No hay forma de que lo haga.
Que esos 5 panes y esos 2 peces sean multiplicados así porque sí frente a los discípulos. Eran una cesta que tenían solamente 5 panes y 2 peces, pero por medio de la fe de nuestro Señor y Salvador, eso comenzó a multiplicar. De lo poco abundó, de lo poco sobresalió y proveyó a todos los que estaban allí presentes. Eso es un milagro. Eso es un milagro y eso lo puede hacer nuestra fe. Lo hace el Señor por medio de nuestra fe. Y nosotros podemos ver milagros como estos. Y el propósito de los milagros es revelar la gloria de Dios. En un momento dado, Jesús le dijo a sus amigas, Marta y María, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y mira qué interesante. Jesús no lo llama como tal vez el hombre lo llamaría, sino con el propósito que hay sobre esa realidad. Había una realidad. ¿Cuál era? Que su amigo Lázaro estaba muy enfermo y que eventualmente murió. Y lo llevaron a la sepultura. Lo sepultaron. Pero en medio de esa realidad, Dios reveló la gloria de Dios. Es decir, esta situación no es para muerte, sino que es para gloria de Dios. Y hay situaciones que acontecen y que tienen como fin darle gloria a Dios, revelar la gloria de Dios. Eso es uno de los propósitos de los milagros. También uno de los propósitos es confirmar el mensaje del evangelio. Marcos 16:20 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Confirmando la palabra con las señales que la seguían. O sea, que las señales, en este caso los milagros, también tienen un propósito, y es confirmar que el evangelio, que el mensaje que se está entregando es verídico, es veraz, tiene un respaldo espiritual y que no viene de hombre, sino que el Dios poderoso que lo entregó y que lo está llevando por medio de vasijas de barro tiene un fin y un propósito y está respaldado espiritualmente. Por eso vemos milagros, para respaldar la palabra, respaldar el evangelio. El don de milagro aparece donde hay una fe viva. Y anoté esto porque esto es muy importante. El Espíritu Santo se mueve en el creyente, o se mueve cuando el creyente le da paso o camina cuando la razón teme darlo. En medio de la fe, cuando hablamos de la fe, hay fe, la necesitamos. Pero para que un milagro sea manifiesto, tenemos que comprender que quien lo da es el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo nos lo da y opera por medio de aquellos al que se los entregó. Y viene el Espíritu Santo, y cuando ve que a pesar de que nuestra razón nos dice no camines, pero a pesar de eso caminamos, ahí el Espíritu entonces comienza a manifestar su poder por medio del don de milagros. Porque para ver milagros manifestarse no hace falta lógica, no hace falta razón. Lo que hace falta es fe y acción. Aleluya. Fe y acción. Porque no hay forma de que veamos milagros en nuestra vida sin acción cuando hay fe. La fe y la acción tienen que ir de la mano, iglesia. Si el Señor nos ha llamado a predicar el evangelio a toda criatura,
Creemos en eso. Creemos que el Señor nos dio esa encomienda. Pero ¿qué tenemos que hacer? Accionar. Tenemos que salir y predicar. Tenemos que llevar el evangelio. Tenemos que alcanzar al necesitado. Tenemos que orar por los enfermos. Tenemos que orar por los que necesitan un milagro. Porque es lo que el Señor nos ha llamado. Pero hoy en día la iglesia cada vez ve menos milagros. Porque hay menos fe manifestada. Hay fe, pero no hay acción. Y ese es el problema, iglesia. Para que la fe me lleve a ver el milagro, tengo que accionarla, tengo que aplicarla, tengo que caminar. Vemos como Moisés, a pesar de que veía un mar rojo al frente, él decidió caminar. Porque es que vamos a la Biblia y nos enseña que nosotros como hijos de Dios vivimos por fe, caminamos por fe. En medio de tu salud, camina por fe. En medio de tu circunstancia, camina por fe. En medio de tu dificultad, camina por fe. En medio de la escasez, camina por fe. En medio del diagnóstico, camina por fe. En medio de la puerta cerrada, camina por fe, porque se van a abrir. Eso lo hace el Espíritu Santo en medio de la iglesia, cuando decide creer y accionar en medio de la fe. Y te estoy predicando de un Cristo que cuando lo tenemos en nuestro corazón y caminamos en obediencia, el Espíritu Santo comienza a manifestarse. Si no tienes al Señor en tu corazón, este es tiempo de que le abras tu corazón. Si estás desconectado, apartado, alejado, desconectado de Dios, este es tiempo de que te reconectes con el Padre. Que te reconectes con la fuente. Que te reconectes con aquel que hace las cosas imposibles posibles. Es tiempo, iglesia, es tiempo. Y los milagros no son para entretener al pueblo, sino para convencer al incrédulo y afirmar al creyente. Edificar al creyente y convencer al incrédulo. Sí, hay momentos en que el Señor obra un milagro en medio de alguien que tal vez no tiene a Jesús en su corazón. Pero detrás de todo eso hay un propósito y un fin. ¿Y cuál es? Es llevar a convencer a ese incrédulo a que hay una intervención divina y que realmente hay un Dios poderoso, que es quien está obrando por medio del instrumento que tal vez oró y puso las manos. Y ese incrédulo vio manifestado el milagro. Aleluya. Y claro que se va a fortalecer la iglesia cuando vemos un milagro así. Aleluya. Y por último, dones de sanidades. Y en este me voy a tomar unos minutitos extra. Los dones de sanidades es ese toque restaurador del Espíritu Santo. No solamente tu alma, sino tu cuerpo también. Y hace no mucho prediqué sobre la sanidad. Y el Señor nos está llevando a experimentar milagros de sanidades. Dones de sanidades manifestados en esta casa. Y sabes que cuando me preparaba con el mensaje, yo le voy a abrir mi corazón. El Señor me recordaba, yo te he entregado el don de sanidad, de sanidades. El Señor en muchas ocasiones me lo ha dicho. Y en este último tiempo hemos visto cómo el Señor ha manifestado milagros, sanidades. Y le decía, Señor, perdóname. Si tengo que en todos los servicios al final del culto hacer un llamado por sanidad, lo voy a hacer. Porque cuando me preparaba para el mensaje, recordaba lo que le predicaba la semana pasada y lo que de alguna forma u otra también estoy predicando. Y es que si el Señor nos ha entregado unos dones y unas capacidades, tú y yo tenemos que usarlas. Aunque no veamos en algún momento dado una manifestación. Eso pasa con todos los dones. ¿Sabes que el don de lenguas, que espero después predicarte sobre eso, tú tienes que ejercitarlo? Tú tienes que ir a tu intimidad, en tu casa. Y cuando tú estés orando, tú tienes que hablar en lenguas.
Cuando tú estés hablando con el Padre, tú tienes que comenzar a orar en lengua, porque el hablar en lengua, ese don, tiene un propósito. Aunque podemos hablar y ese no es el tema, pero tiene un fin, y es, dentro de los fines, edificarte. Edificar al creyente, beneficiar al creyente. Es esa conversación con Dios entre tu espíritu y Dios, que aunque tú no lo entiendes, te va a beneficiar. Por eso, si el Señor te dio el don de lengua, ejercítalo en tu intimidad. No se trata de tú venir aquí, que me escuchen hablar en lengua. No, tú tienes que ejercitarlo en tu intimidad. Tienes que doblar tu rodilla, orar al Padre y comenzar a hablar, porque eso te va a llevar a fortalecer el regalo que Dios te ha entregado. Eso es parte de lo que tú como iglesia tienes que trabajar, los dones que Dios te ha entregado. Y hoy la iglesia ve menos manifestación, y digo generalmente porque hay menos ejercicio en los dones. Porque tal vez tienen miedo, porque están preocupados. Ay, es que yo no estoy seguro si el Señor no me dio ese don. Ay, es que, ¿y si no pasa? Ay, si el Señor no lo sana. Ay, si el Señor no lo hace. Ay, si... Y nos quedamos en el ay, ¿qué podrán pensar? Y no vemos el poder de Dios manifestado en nuestra vida, porque no ejercitamos los regalos y los dones que ya el Espíritu Santo nos ha entregado como iglesia. Anhélalos, búscalos, y si los recibiste, ejercítalos, fortalécelos, ponlo en práctica. Tal vez cometa un error en algún momento dado, porque aunque Dios es perfecto, las vasijas que somos imperfectas. Pero por eso tenemos que desarrollarlo, trabajarlo, fortalecerlo. Yo recuerdo haber leído de un libro de Gigi Ávila, que él decía que llegó un momento dado en que él podía estar tal vez, no recuerdo el tiempo, pero en esencia lo que estaba diciendo es que él podía estar tal vez 5 o 6 horas orando, pero esas 5 o 6 horas tal vez 1 hora era hablando a conciencia, entendiendo lo que estaba pidiéndole al Padre, pero la otra hora eran en lengua. De esa manera ejercitaba el don que el Padre le había dado por medio del Espíritu Santo. Iglesia, tenemos que ejercitar los dones. El Señor te ha entregado un don, ejercítalo. Ejercítalo. Y habla de que a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, aquí habla en plural, no dice un don, sino dones de sanidades. Entendemos y sabemos, ¿verdad?, que hay muchas enfermedades, pero también quiero decir que hay personas que a veces Dios usa en unas enfermedades en particular. Por ejemplo, tal vez dentro de las sanidades y las enfermedades que hay, tal vez el Señor te llevó a orar por aquellos que tal vez tienen hipoglicemia o que son diabéticos, y cuando tú oras, generalmente la manifestación de la sanidad se lleva a cabo en aquellos que tienen esa condición en particular, porque tal vez recibiste el don de sanar esa enfermedad, tal vez el don de sanar el cáncer, tal vez el don de sanar, qué sé yo, piedras en los riñones, sea cual sea. Hay dones para sanar las enfermedades. Yo no sé si el Señor a mí me ha dado el don de sanar una enfermedad en particular, pero a mí no me importa si es una en particular, porque yo tengo que comprender que yo voy a orar por los enfermos. Se sanen o no se sanen en el momento, yo voy a orar por ellos. Y a la medida en que yo siga ejercitando ese don, voy a ver que en el caminar tal vez ese don se manifiesta más en una enfermedad en particular. Y voy viendo que es que el Señor me ha dado el don de sanar estas condiciones. Pero eso no lo vamos a comprender si no lo ejercitamos, porque desde el principio tú no vas a saber. Tú tienes que ejercitarte, tú tienes que ponerlo en práctica, tú tienes que accionarlo para poder verlo cumplir en su vida y manifestarse. Porque el Señor te ha entregado dones, iglesia. Recuérdalo, tenlo presente, el Señor te ha entregado dones.
Aleluya. Y es claro que aunque recibamos dones de sanidades, es Dios quien sana cuando quiere, donde quiere y a través de quien Él quiere. Esto no es de que como yo recibí el don de sanidades, yo tengo que, por decirlo de esa forma, obligar a Dios a que sane a esta persona cuando yo estoy orando. No, porque es que no se trata de ti ni de mí. Se trata de Dios, del Espíritu Santo obrando, que todo lo conoce y todo lo sabe. Tal vez tú y yo estamos orando por una sanidad y no se manifiesta porque el Espíritu Santo, que todo lo ve y todo lo sabe, dice: espérate, que es que tú no sabes que esta persona está sufriendo esta enfermedad por una consecuencia, porque no ha sido prudente, no ha sido cuidadoso, porque no ha respondido ni ha hecho lo que tiene que hacer. Entonces yo en este momento yo no lo voy a sanar, porque si lo sano va a volver a hacer lo mismo. Esto es un ejemplo. Porque hay enfermedades que son consecuencias, que aunque no podemos generalizar. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Aunque no recibamos en ese momento el discernimiento de que tal vez esa persona está en esa condición como una consecuencia, tal vez porque estuvo envuelto en un pasado, tal vez haciendo prácticas ilegales espiritualmente hablando, practicó brujería, hechicería y qué sé yo, toda la... Y en medio de todo eso sufre unas consecuencias porque tal vez en un momento aceptó a Jesús en su corazón, pero no ha sido permanentemente obediente y fiel a Dios en servirle. Y cuando nosotros, a pesar de que somos salvos, no caminamos en obediencia y fidelidad al Señor, van a venir unas consecuencias también a nuestra vida. Estamos más propensos a que el pasado nos agobie, nos afecte, influencia en nosotros espiritualmente. Por eso tenemos que mantenernos y aferrarnos a la fe, a la cruz, a Jesucristo, porque Él es quien único es capaz de disipar, quitar y arrancar todo aquello que nos afecta, alma, cuerpo o espíritu. Y hay un propósito de los dones de sanidad: es revelar, uno de ellos, la compasión de Cristo. Marcos 1:41 dice: y extendiendo la mano le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. También confirmar el mensaje, al igual que lo que es los otros dones, porque los dones también confirman la veracidad y respaldan el mensaje que se está predicando. También dentro de los propósitos es dar testimonio del reino, de que el Dios que le servimos es un Dios que sana, no solamente que salva, sino que sana también. Y te voy a hablar solamente de dos ejemplos bíblicos y me voy a quedar con el segundo. El primero es que Jesús sanó toda dolencia. Mateo 4:24 dice: y le trajeron todos los que tenían dolencia y los sanó. Y con el que voy a culminar se encuentra en el libro de Juan capítulo 9. Busque su Biblia, por favor. Juan capítulo 9. Y voy a leer del versículo 1 al versículo 12. Y la palabra lee así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Escucharon eso? Te lo repito. Versículo 3. Respondió Jesús: no es que este pecó ni sus padres, sino que para las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy. ¿Qué dijo? Luz soy del mundo. Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y mira qué interesante, aquí marca un antes y un después.
¿no es este el que se sentaba pasado y mendigaba pasado? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió Él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Aleluya, aleluya. Yo tuve que detenerme y desmenuzar un poco esta porción, porque es que aunque la he leído, me pasó de esas veces que tú la conoces, la lees y el Señor te sigue dando palabras y te revela y te muestra la revelación y te da esa carne para traer. Aleluya. Gloria a Dios. Y en medio de este ejemplo de lo que es el don de sanidad, Jesús identifica y reconoce que hay un hombre que desde su nacimiento era ciego. No sabemos si tenía las cuencas de sus ojos, no sé si los párpados estaban pegados, no sabemos, no tenemos los detalles, pero el detalle que sí conocemos es que nunca había visto, nunca había tenido la capacidad de que el sentido de la vista lo pudiera disfrutar. Desde que nació fue ciego y por su condición manifestaba una realidad. Se sentaba y mendigaba. Esa era su realidad por su ceguera física. Pero a pesar de que Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, Él identifica y le dice a sus discípulos, esto no es resultado de una consecuencia o de un pecado, sino que esta situación es una condición permanente, pero dentro de una condición permanente hay una oportunidad divina. Hay un propósito. El propósito no es que ese hombre muera ciego. El propósito de ese hombre que nació ciego no es que permanezca ciego, sino que dentro de su condición permanente el nombre de Dios sea glorificado y exaltado y que el poder sea manifestado. Y tal vez te parece injusto, pero es que no podemos cuestionar al Señor porque todo lo sabe y todo lo conoce. Porque gracias, tal vez usted se pone a pensar, no, pero es que ese hombre tuvo que nacer y estar años de su vida ciego sin disfrutar de lo que es la vista. Pero a consecuencia de su realidad y condición, Jesús vino a traer vista. Y hoy todavía, 2025 años más adelante, se predica de ese hombre ciego que recibió la vista por medio del Maestro. No cuestione el por qué, no busque entender las situaciones o tus condiciones, porque Dios siempre sabe todo, tiene la última palabra y hay un propósito que se va a manifestar. Créelo, créelo. Hay una condición que está arrastrando. Sí, yo sé que sí. Cree que Jesús ha llegado aquí para transformarla, para cambiarla, para levantarte, para sanarte, para restaurarte, para obrar en tu vida y que el nombre de Dios sea glorificado. Tal vez humanamente diríamos, ay bendito, como dirían los puertorriqueños, ay bendito, tantos años ciego, ay bendito. No sabemos qué edad tenía. Vamos a decir que tenía 50 años. Ay bendito, 50 años ciego. Ay bendito. Ahí está la humanidad. El ay bendito. Ay pobrecito. Ay qué lástima. Pero créeme que para ese ciego valió la pena estar, si hubieran sido 50 años, esto hipotéticamente, valió la pena estar 50 años
ciego para ver la gloria de Dios manifestada en su vida, porque por medio de su condición muchos han sido bendecidos. En ese tiempo fueron bendecidos, en los siguientes siglos fueron bendecidos, y hoy todavía seguimos testificando de este gran poder y milagro que recibió este ciego, esta sanidad que recibió este hombre. Nació ciego, pero se encontró con el caballero de la cruz, aquel que trae sanidad cuando el diagnóstico te condena. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. El hombre aquí no buscó a Jesús. Jesús lo vio primero. La gracia siempre toma la iniciativa. Y así como este hombre no vio a Jesús antes de que tú le vieras, Él te había visto antes de que naciera. Él trabajó contigo y te conocía. Así como este ciego no vio a Jesús, pero Jesús lo vio a él, también pasó contigo, también pasó conmigo. Dios no me había visto. Oh, yo no había visto a Jesús, pero Dios me vio. Pero Dios me vio. A pesar de mi condición, Dios me vio. A pesar de mi realidad, Dios me vio. A pesar de lo vivido, Dios me vio. Dios me pensó, Dios me conocía, Dios sabía de mí. Yo creo que hay una iglesia agradecida de que hay un Dios que pensó en ella antes de que hubiera nacido. Yo sé que hay una iglesia agradecida de que hay un Dios misericordioso, amoroso, que extendió su mano y nos salvó, nos limpió y nos transformó. Aleluya. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El hombre no lo había visto, pero Jesús lo vio primero. El ciego no había pensado en Jesús, pero ya Jesús había pensado en él. Ay, ay, ay. Cuando venga el diablo a decirte, a susurrarte, no, que a ti nadie te quiere, que tú no eres importante, que tú naciste para estar en esta condición, estar solo, dile mentiras del diablo, porque hay un Dios que ha pensado en mí, que me ha amado, que me ha llamado, me ha limpiado y me ha transformado. Ay, ay, ay. Yo creo que encendieron los heaters de la casa porque estoy sudando. Aleluya. Es que su presencia está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Yo sé que hay 2 o 3 que están congelados por el frío, pero aquí yo estoy sudando porque estoy en el fuego de su Espíritu Santo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Y sabes qué me recuerda esto? Si en el verano tú sales para el monte con una linterna, tú vas a sufrir de algo. Y es que van a venir esos insectos y esos mosquitos a molestarte, a pegarse a la luz, a esa bombilla, a esa linterna que tú tienes. Pero ¿sabes qué? Ay, cuando encendemos el fuego, cuando encendemos una antorcha, cuando encendemos una fogata, aquello que venía para molestarte, para afectarte, para picarte, para chuparte la sangre, ahí cuando el fuego se enciende, no hay insecto que se acerque, porque si se acerca, así mismo cae y se muere. Por eso tenemos que caminar en la llenura del Espíritu Santo y que su fuego nos llene, nos consuma y nos ayude
con todo lo que se levante para chuparnos la sangre, para molestarnos, para traernos incomodidad. Cuando caminamos en el fuego del Espíritu Santo, hay un beneficio, hay un beneficio. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y para cerrar ya, escúchame esto. Hay un propósito. Jesús le dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Déjame decirte, Él lo mandó para un lugar que se llama Siloé, un cuerpo de agua que se llama así, Siloé, que significa enviado. Con esto cierro. Jesucristo, el Hijo de Dios, le dice: ve a Siloé y lávate. En otras palabras, le está diciendo: ve al enviado, acércate al enviado. ¿Y quién es el enviado? Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ese es el enviado. En otras palabras, Jesús le está diciendo y nos está diciendo hoy. Le dijo el ciego: ve a Siloé y lávate. Y cuando llegó ahí recibió la vista. Pero hoy nos está diciendo: ve al enviado, ve a Jesucristo, acércate al Jesús, al Cristo de la gloria, y va a ver cómo tu ceguera es limpiada. Acércate a Siloé, acércate a Jesús, acércate al que te puede dar la vista, al que puede transformar tu condición, al que puede transformar tu realidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Ve al enviado y recibirás vista. Cuando tú y yo llegamos a Jesús, nuestros ojos se abren porque llegamos a la luz del mundo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Y por qué este ciego vio el milagro consumarse? Porque fue obediente a las palabras que el enviado le dio. El enviado le dijo: ve allí y lávate. Y él no cuestionó. Él tal vez tenía 2 pelotas de lodo aquí en sus ojos, pero a él no le importaba. Él caminó en la dirección que el enviado le dijo. El enviado le dijo: ve a Siloé y lávate. Él no cuestionó, él caminó obediencia. ¿Por qué se manifestó el milagro? No solamente porque había fe, sino porque hubo obediencia, una acción en medio de la palabra que recibió. Y tú y yo no vemos el milagro porque aunque hay una palabra, no caminamos, no accionamos, no nos movemos, no actuamos como tenemos que actuar, no nos comportamos como tenemos que comportarnos. ¿Quieres ver el milagro? Camina. ¿Quieres ver el milagro? Acércate al enviado, busca al enviado, límpiate en su presencia. Ay, ay, ay. Te hablé de 3 dones. Pero dentro del mensaje que te estoy trayendo, entiende que la fe es la llave. Los milagros son las demostraciones y las sanidades son las evidencias visibles de Dios, de que Dios está en medio de su pueblo.